Buenas, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien, reciban el saludo fraternal de mi parte, muchas bendiciones para todos ustedes y sus familias. Bueno, la idea de este video que vamos a hacer el día de hoy es volver a hacer un repaso sobre algoritmos, sobre todo para ya ir tomando como mayor ritmo en algoritmos. ¿Por qué? Porque resulta ser que creo que es necesario que comprendamos perfectamente bien desde los aspectos más relevantes, más específicos de algoritmos, para darle un entendimiento más trascendental y que vayamos construyendo bien el conocimiento, sobre todo en la parte para posteriormente la parte de programación, porque algoritmos realmente es la base de la programación. O sea, si nosotros entendemos bien a crear algoritmos, pues lógicamente que vamos a entender bien hacer todo. Bueno, recordemos rápidamente que un algoritmo es una lista paso por paso de instrucciones para resolver un problema. Como yo lo había dicho en otro video anteriormente, es una lista que yo voy haciendo paso a paso de forma vertical, o sea que lo de arriba me va a ir diciendo que voy haciendo abajo, o lo de abajo también va a depender de lo de arriba, como ustedes lo quieran ver, y hasta que nosotros resolvemos un problema. Por ejemplo, ¿cuál problema que vamos a ver? Como, por ejemplo, como un algoritmo del día. Ok, me levanté a tal hora, me bañé, desayuné, vi o escuché el tutorial o el video tal, realicé la tarea tal, posteriormente hice ejercicio, cené y dormí. Algo muy rápido, así como a grandes rasgos. Eso es un algoritmo. Entonces resulta ser que nosotros dentro de la computadora realizamos algoritmos siempre. ¿Por qué? Porque en la computadora resulta ser que si yo tengo que verificar si una persona, por ejemplo, paga un tiquete para poder entrar al cine o no lo paga, eso es un algoritmo, porque tengo que ver cómo resuelvo de que la computadora verifique si la persona pagó el tiquete o no lo pagó y si puede entrar o tiene acceso o no tiene acceso. Entonces, ese algoritmo nos va a ayudar no solamente a entender el comportamiento de la computadora como tal, sino que nos va a ayudar a entender también lo que es la parte de razonamiento lógico más fácil o más sencillo. Ahora, los algoritmos, tenemos un detalle con los algoritmos. Los algoritmos se pueden clasificar en dos, en pseudocódigo y diagrama de flujo. Lógicamente que ahorita no voy a tocar diagrama de flujo, vamos por pseudocódigo. Está compuesto por una lista de enunciados fáciles de escribir o interpretar claramente en un lenguaje no formal. O sea, vamos a ver, son argumentos. ¿Recuerda cuando vimos las proposiciones? Ok, una proposición, tengo frío o tengo calor. Otra proposición, son proposiciones, son enunciados. Esas proposiciones que yo voy escribiendo en el algoritmo son fáciles de interpretar o de representar, pero no tienen un lenguaje como formal. Porque, ¿en qué sentido? Porque yo escribo un montón de enunciados y si yo, por ejemplo, le doy a otra persona que nunca ha visto un algoritmo y le digo que lo lea, pues va a entender tal vez un 5 o un 10% del algoritmo, lo demás no lo va a entender, ¿verdad? Entonces eso es importante que ustedes lo vayan comprendiendo. El algoritmo tiene tres partes indispensables. La variable, que la variable es lo que cambia en el transcurso de un algoritmo. Pero hay un detalle también que tenemos que considerar. La variable o las variables son aquellas que yo puedo almacenar datos momentáneos para yo realizar cierto proceso posterior y que me va a permitir trabajar lo que es la parte de, del algoritmo, el desarrollo del algoritmo. Ahorita yo les voy a explicar propiamente con un ejemplo, construyéndolo para que nos quede más claro. El valor es lo que, digámosle, la cantidad que va a representar, en este caso, la variable, o sea, lo que yo voy a introducir dentro de la variable. Eso se conoce como valor. Ahora, los valores, si quiero que entiendan que los valores, valga la redundancia, varían. ¿Por qué varían? Porque por eso los metemos en una variable. Porque, por ejemplo, supongamos que yo quiero en este momento hacerle una factura a un cliente. Ese cliente tiene un número de cédula y yo esa cédula la voy a meter en una variable momentánea. Pero resulta ser
que viene otro cliente y el cliente que sigue tiene un número de cédula diferente. Entonces, ese valor que le estoy metiendo o las cédulas que estoy metiendo dentro de las variables, esos valores, valga la redundancia, varían. Y los constantes son aquellas que no varían en el algoritmo. Por ejemplo, cuando yo tengo que averiguar un impuesto de venta, aquí en Costa Rica se utiliza el impuesto de venta del 13%. Entonces resulta ser que ese impuesto que nosotros utilizamos o que nosotros trabajamos, ese impuesto que es el 13%, siempre va a ser 13%, por eso es una constante. Lógicamente, vuelvo a recalcarlo, estos tres elementos ya casi los voy a explicar debidamente dentro de un pequeño algoritmo que vamos a realizar. En el caso de las expresiones aritméticas, son aquellas que nos ayudan a realizar las diferentes operaciones matemáticas. En cuanto a la suma y la resta, se mantiene igual, la división cambia al slash y la multiplicación al asterisco. Esa es la única diferencia con respecto a la matemática convencional o normal. Las expresiones relacionales, bueno, son iguales, muy parecidas. Mayor, menor, mayor e igual, menor e igual, igual, solamente que el diferente, a excepción del cálculo que la matemática que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, sería con el signo de mayor y de menor enfrentándose en sus partes abiertas. Eso es la única parte para yo decir que algo sea diferente a otro. Esto son como los elementos más importantes que tenemos que saber del algoritmo. Ahora, sabiendo los elementos y sabiendo lo que es un algoritmo, aquí vienen los enunciados para poder construir un algoritmo en PSaint. Recuerde que PSaint es la herramienta que hemos venido trabajando, utilizando, o que vamos a trabajar y utilizar, perdón, para lo que es la construcción de algoritmos. Entonces, ¿lo que vamos a hacer? Bueno, primero que todo vamos a abrir PSaint. Vamos a abrir PSaint, él se me abre un nuevo proyecto. En este PSaint dice que el primer enunciado es la inicialización. Iniciar el algoritmo y colocarle el nombre al algoritmo. Pero resulta ser que ya el PSaint me lo coloca automáticamente, el inicio, pero no el nombre. Entonces yo a este le voy a colocar, el nombre lo voy a colocar suma de dos números, ¿ok? Así lo voy a colocar. El nombre del algoritmo nunca puede llevar espacios, muy importante, siempre pegado. Y ojalá que nunca se llame igual que una variable, por aquello, para que no haya ningún problema. Asignación, segundo paso, se declaran o asignan las variables a utilizar. Ok, aquí es donde voy a hacer una breve pausa. ¿Por qué una breve pausa? Porque resulta ser que vamos a hacer este algoritmo. Un algoritmo muy sencillo de hacer o interpretar. Hacer un algoritmo en pseudocódigo que lea dos números, o sea, tiene que leer dos números. O sea, quiere decir que yo voy a ocupar, que lea dos números, quiere decir que voy a ocupar una variable llamada num1 y una variable llamada num2. ¿Por qué? Porque yo ocupo, recuerden que las variables son unos lugares o unas, por así decirlo, unos sitios que me van a almacenar momentáneamente el número que yo voy a meter o que voy a ingresar en el algoritmo, ¿verdad? Entonces yo ocupo que una variable me almacene un número y que el otro me almacene un número. Si ustedes observaron, yo a las variables a que les estoy llamando de una forma abreviada y pegada. Porque resulta ser que en los algoritmos y sobre todo en este caso en el PSaint, las variables no pueden llevar espacios y aparte de eso no pueden ser variables muy largas o muy grandes, ¿ok? Y resulta ser que después de que lea los dos números dice que los debe de sumar. Entonces, ok, resulta ser que yo ocupo, si yo leo dos números diferentes, la suma también va a ser diferente, porque si yo en un momento, por ejemplo, yo digo 10 y 10, la suma va a ser 20, ¿verdad? Me refiero a la variable como tal, ¿ok? Pero resulta ser que si yo otro momento meto en el número 1 5 y en el número 2 meto otro 5, la suma va a ser 10, o sea, quiere decir que la suma también va a estar variando, por lo tanto ocupo una variable para sumar, ¿ok? Ahora bien, dice que cuando los haya sumado tiene que mostrar su resultado. Okay, eso vamos a ir haciéndolo paso a paso. Pero lo más importante acá es que ustedes vean que entonces ocupamos tres variables. Una para meter el número 1, una para almacenar el número 2 y una que me almacene la suma de esos dos números
cada vez que yo voy metiendo números distintos. Por tanto, tengo que declararlas, ¿ok? Entonces, ¿cómo declaro yo variables? ¿Ok? Yo voy a colocar la palabra definir. La palabra definir es para definir o declarar variables en el present. Entonces yo dije que la primera se llama num1, coma, la otra se llama num2, coma, y la otra se va a llamar suma. Y le voy a decir que las defina como, y vienen varios tipos. Carácter, tipo carácter, sería en este caso tipo texto, o sea que yo vaya a meter letras, en este caso, o símbolos. El número entero es cuando yo a las variables les voy a meter números que eventualmente voy a hacer operaciones, pero que no van a llevar decimales. Y la real es números que pueden llevar decimales, inclusive hasta pueden llevar otro tipo de datos. Entonces yo las voy a declarar aquí como reales. ¿Por qué la voy a declarar como real las variables? Porque podría ser que yo en una suma me vaya a dar decimal, entonces mejor declararlas como decimales. Se me olvidaba decirles que cuando ustedes definen las variables, las van definiendo de una en una en la misma línea separada por coma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que yo ocupara una variable para el nombre y una variable para el apellido. Entonces yo podría aquí abajo definir, disculpen, yo podría definir y podría decirle, por ejemplo, la variable nom para el nombre y apel para el apellido, pero yo aquí las definiría como, ¿cómo las definiría? Bueno, las definiría como, tengo dos formas, las puedo definir como char, ¿verdad? ¿Ok? O las puedo definir también como texto, como texto, para hacerlas más sencillas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo, digamos, si todas las variables son, yo voy a meter texto en esas variables, todas las que son de texto yo las puedo definir en esta misma línea acá, todas separadas por comas. Si yo voy a definir variables numéricas, entonces defino en una sola línea, todas separadas por comas. Lógicamente que esta otra definición no la ocupamos, por tanto la voy a quitar. ¿Okay? Ahora, me está diciendo que el punto 3, que es la solicitud y lectura de los datos. O sea, pidiendo los datos para calcularlos. Entonces, yo voy a venir aquí y le voy a decir, bueno, ¿qué datos ocupo solicitar? Aquí me lo está diciendo el mismo algoritmo. Debe leer dos números. O sea, ocupo leer un número primero y después ocupo leer otro número. Ocupo hacer dos lecturas. Entonces yo le voy a decir aquí, primero que todo le voy a decir escribir. Y entre comillas voy a decirle digite el número 1. En este mensaje que estoy enviando, o esto de escribir, significa que vaya para pantalla, a una pequeña pantalla envíe este mensaje. ¿Cuál? Digite el número 1. Si yo le doy aquí ejecutar, perdón, al algoritmo, donde podemos irlo revisando, vea que de hecho dice digite el número 1. O sea, ¿por qué? Porque yo le dije mande para pantalla ese mensaje, pero ustedes pueden observar que dice ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho que lo lea, o sea, no le estoy diciendo que lo cargue. Entonces yo leo, después de esta línea de código del algoritmo, yo le voy a decir leer y le voy a decir que lo lea y le voy a decir que lo cargue en la variable llamada num1, perdón, por acá num1. O sea, estoy diciendo lo que se digite después de este mensaje, léalo y métalo en esta variable. Si yo ejecuto, nótese que ahora sí me sale el espacio para yo ejecutar. Entonces, digamos que yo digito cualquier número, 20, le doy enter, pero vea que dice ejecución finalizada porque hasta ahí llevamos el algoritmo. Ahora, ya leí el primer número, ocupo hacer el mismo proceso para leer el segundo. Le voy a decir escribir, disculpen, escribir, y le voy a decir acá también otra vez el mensaje y le voy a decir digite el número 2 y le voy a decir que lo lea y que lo meta en la variable, lo almacene momentáneamente, ¿verdad? Recuerden que las variables almacenan momentáneamente.
O sea, quiere decir que lo que yo digité después de este mensaje lo va a leer y lo va a almacenar momentáneamente en la variable num2, que yo la definí aquí arriba como real, que es para números con decimales. ¿Okay? Ya tengo las dos hechas, o sea, ya tengo los dos leídos. Ya entonces leí los dos números, ya hice este paso de acá. ¿Cuál es el siguiente paso? Me dice, haga la operación, súmelos. ¿Ok? Ok, vamos a sumarlos. Entonces, dicho sea el paso, nos vamos a ir al paso 4 del algoritmo. Que el paso 4 del algoritmo dice, hago las operaciones respectivas. Entonces yo vengo acá y le voy a decir, ok, a la variable suma, que yo es la que voy a usar para sumar, le voy a decir que sea igual a lo que yo tengo almacenado en el número 1 más lo que tengo almacenado en el número 2. O sea, le estoy diciendo, métale a esta variable lo que yo leí aquí más ¿qué? Más lo que yo leí por acá. Entonces, de esa manera ya estoy metiendo dentro de la variable la suma de los dos números leídos. Ok, entonces eso sería donde vamos a realizar la suma. Una vez que hemos realizado la suma, vamos a pasar al siguiente paso. Dice que imprimir o escribir el resultado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escribir el resultado. O sea, quiere decir que vamos a informar lo que me dio la suma. Si yo en este momento ejecuto aquí el algoritmo, vean que me permite, meto el primer número, lo almacenó en la primera variable, en un 1, me tira el segundo mensaje. Meto el otro número, me lo almacena en la siguiente variable, pero se finaliza el algoritmo porque no estoy informando. Por tanto, quiere decir que ahora me toca informar cuánto me dio esa suma. Por tanto, yo voy a venir acá y puedo utilizar el escribir o el imprimir, esas dos palabras reservadas o esos dos comandos son para mandar a pantalla resultados frases o palabras. A mí a mí me gusta utilizar, cuando son resultados, mostrar resultados, me gusta utilizar imprimir. ¿Por qué imprimir? Porque, repito, es como más significativo a la hora de que yo puedo indicar que va para pantalla. Voy a hacer un mensaje o abrir para el mensaje y le voy a decir, la suma es, le voy a colocar 2 puntos, un espacio, voy a utilizar una coma, que la coma sirve para concatenar. ¿Qué significa concatenar? Significa unir, que sería unir el mensaje, o sea, este mensaje de aquí, lo voy a unir, ¿con qué lo voy a unir? Con, en este caso, la variable llamada suma. ¿Por qué? Porque recuerden que en suma fue donde se metió el 1 más el 2. Entonces, él me va a mandar para pantalla. La suma es el mensaje y le va a concatenar lo que la variable tenga. Si se le sumó en este caso 10 y 10, me va a colocar 20. Si fueron 15 y 15, 30, los números que hayan sido. De último paso, o el último paso, dice que es la terminación o finalización del algoritmo. Pero resulta ser que el psaint lo hace por mí. Véanlo ahí. Me dice, finalizó el algoritmo. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Okay? Voy a ejecutar. Voy a escribir cualquier número. Recuerden que la variable me va a almacenar cualquier número, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar 12. Enter. Se almacenó en la primera variable, ¿verdad? Ahí está almacenado. En la lectura, cuando le dimos leer, otros 12. Se me almacena en la segunda variable, en un 2. Y inmediatamente me dice, la suma es 24. Quiere decir que el algoritmo está correcto o está debido. Yo siempre recomiendo, ¿verdad? Por supuesto, ir ejecutando el algoritmo e irlo probando, ¿verdad? Constantemente, para que no haya ningún tipo de problemática en ese sentido. Y recuerden que también cuando van a guardar o almacenar el algoritmo, van a darle aquí en guardar. Y bueno, yo en este caso voy a seleccionar aquí el escritorio para guardarlo en el escritorio y le voy a colocar, por ejemplo, acá suma de números, y le voy a colocar mi nombre de una vez para que quede ya más significativo y que saber que es mío, ¿verdad? ¿Okay? Mi nombre con el apellido, por ejemplo. Y ustedes ojalá que también lo hagan de esta misma manera.
Le voy a dar guardar, ya el algoritmo queda debidamente guardado, ¿verdad? Si hay un detalle que también quiero que consideren, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y lo tomen en consideración por aquello. Resulta que, por ejemplo, vean que el algoritmo está acá. Hay muchos o muchas de ustedes que si ustedes le dan doble clic, les va a decir que no hay programa para ejecutarlo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, muy sencillo. Si ustedes esto, por ejemplo, saben que está guardado aquí en el escritorio, suma de dos números Michael Corrales, ustedes van a abrir el PSaint, le van a dar la opción abrir, y en abrir van a seleccionar su archivo y ya lo tienen. O sea, tienen que volverlo a abrir desde el PSaint. Ese es un detalle que quiero que consideren o tomen en consideración, ¿verdad? Acá, en este caso, en la página número 23, hay algunos problemas que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, en este caso el primero, vean que es muy parecido al anterior. Dice que tiene que leer 3 números. Vean qué interesante. O sea, ya no tiene que leer 2. O sea, tiene que leer, en este caso, tendría que leer 3. Permítanme volver a abrir acá el algoritmo que tenía yo por acá para que vean algo. Ok, acá lo tengo. Entonces, por ejemplo, este me dice, lea 3 números. Quiere decir que entonces tienen que hacer otro escribir con otra variable num3 y una lectura de num3, o sea, tienen que hacer otro como este, pero con la variable num3. Y después dice que tiene que sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces tienen que hacer aquí mismo variables de resta, multi, divi, por ejemplo, y que aquí abajo, entonces van a hacer la otra variable que diga, por ejemplo, resta, va a ser igual al num1 menos num2 menos num3. Por supuesto que aquí también sería suma num1 más num2 más num3. Entonces hacen eso con cada una de las 4 operaciones. Después dice que también tiene que tener, por ejemplo, tiene que tener una variable que sume todos los resultados. Entonces yo haría, por ejemplo, acá una variable llamada total, la declaro, la defino, y acá, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo le diría total va a ser igual a lo que me dio la suma, la variable, ¿verdad? Más lo que me dio la variable de la resta, más lo que me dio la variable de la multiplicación, multi, más lo que me dio la variable de la división. Por ejemplo, digamos que yo usé estas variables, ¿verdad? Por supuesto que aquí faltaría realizar la resta, la multi y la divi. Num1 más num2 más num3. Num1 menos num2 menos num3. Num1 por num2 por num3. Num1 dividido entre num2 dividido entre num3. De esa manera, por ejemplo, ya ustedes tendrían una variable cargada con todas las operaciones que les dio. Y en el imprimir, por supuesto que ocuparían, en este caso, 4 imprimir más. Uno que diga la resta es y la variable resta. Otro que diga la división es y la variable división. Otro que diga la multiplicación es y la variable multiplicación. Y otro que diga el total de toda la suma o de todas las operaciones es y que diga total. De esa manera es muy sencillo construir este primer ejercicio A. Espero que me hayan entendido, espero que hayan comprendido bien y que nos haya quedado todavía aún más claro la parte de algoritmos. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y que Dios les bendiga.